Hola a todos. Pasamos al siglo XVII. Un siglo que de alguna manera está marcado por el arte. Las catedrales góticas eran como, plegarias en piedra. El Renacimiento, el humanismo, había hecho del hombre el centro del universo. Ahora el arte barroco trae una serie de imágenes que de alguna manera hacen pensar que lo divino llega a la tierra. Bien, pues el arte se deja ver, se deja sentir. La Iglesia, como sabemos, está debilitada, está siendo perseguida. Vamos a pasar a los papas. Gregorio XV, sucesor de Paulo V, introdujo la votación secreta de los papas, que sigue más o menos igual, salvo uno que otro cambio ligero. Como ya se mencionó, pues él fundó la Congregación de Propaganda Fide, dedicada a la expansión de la fe, a la labor misionera. Los países de misión ahora ya no serían solo los paganos, sino también aquellos que la jerarquía católica había, visto caer, porque los reformadores protestantes habían acabado con las mayorías católicas. Inglaterra, Holanda, Alemania, por ejemplo, pues ya no son tan católicos como lo habían sido unos años antes. Bueno, Gregorio XV, por ejemplo, canonizó a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier, a Santa Teresa de Jesús y a San Felipe Neri el mismo día. 4 santos verdaderamente descomunales. De alguna manera marca la vitalidad de la Iglesia. Bien, su sucesor, el Papa Urbano VIII, vivió la mayor parte de la Guerra de los 30 años, de la que ya hablamos. Durante su pontificado apareció el famoso científico italiano Galileo Galilei. Y me parece que vale la pena detenernos un poco en su caso. Bien, el caso Galileo. Tenemos como antecedente que desde la época grecorromana hasta el siglo XV, casi todo el mundo en Occidente aceptaba la visión del cosmos de Ptolomeo, según la cual todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, el geocentrismo. Este modelo cuadraba muy bien con el sentido común, ya que vemos que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. También explicaba exactamente el movimiento de las estrellas, del Sol, de los planetas, el transcurso de cada año. En fin, que de alguna manera también a los teólogos les satisfacía porque se entendían algunos pasajes de la Biblia en esos términos, ¿no? Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto, de allí vuelve a salir, una cita de un libro sagrado. Sin embargo, a lo largo de la Edad Media, los astrónomos que observaban y registraban cuidadosamente los movimientos celestes observaron una serie de anomalías. Por ejemplo, si en el transcurso de los meses se mira a Marte cada noche, se nota que la posición del planeta rojo generalmente se mueve en una sola línea. Sin embargo, cierta noche se detiene y en las noches siguientes se mueve hacia atrás. Finalmente retoma su curso. Claro, esto no se lo esperaban los científicos. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, los astrónomos concibieron una serie de teorías bastante ingeniosas para explicar el movimiento de retroceso del planeta Marte. Un sacerdote polaco, Nicolás Copérnico, presentó una teoría sencilla que podía convencer. En su libro de 1543, titulado Sobre los giros de las órbitas celestes, postulaba que los planetas, incluida la Tierra, giraban alrededor del Sol en un movimiento circular. Es decir, plantea el heliocentrismo. Todos giramos alrededor del Sol. Bueno, para las personas con poca formación, esta teoría parecía quitarle importancia a la Tierra. Aunque el módulo de Copérnico explicaba aparentemente el retroceso de los planetas. Bueno, desde 1576 hasta su muerte en 1601, un astrónomo danés llamado Tycho Brahe, no sé cómo se pronunciará, ustedes perdonarán, dedicó su vida a la observación minuciosa del cielo de la noche
y descubrió que los planetas se mueven en órbitas elípticas, no circulares. Bueno, Brahe admiraba la teoría de Copérnico, pero la rechazaba basándose en la física, la geometría y la teología, porque aquí también la teología tenía algo que decir. Bueno, muere Brahe en 1601 y su ayudante, el astrónomo matemático alemán Johannes Kepler, trazó fórmulas matemáticas que describían el movimiento planetario. Bien, con estos antecedentes aparece Galileo. Galileo argumentaba, desde ahorita yo creo que vale la pena decirlo, el caso de Galileo tiene como dos vertientes, la científica y la teológica. Y para hacer ciencia, pues estaba muy bien, pero para hacer teología, ahí no se debería de haber metido. En fin, que Galileo argumentaba que la Biblia no pretendía enseñar cuál era el movimiento de los cielos, sino cómo ir al cielo. De manera que él empieza a opinar acerca de teología, cosa que no le gustó a las autoridades en el Vaticano. Bueno, en fin, él no defendía el sistema de Copérnico como una teoría no demostrada, que es lo que era en ese momento, sino como un hecho establecido. De manera que se salta una serie de pasos y sin demostración, pues postula aquello. Tampoco ayudó que en su obra principal, titulada Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, Galileo retrataba al Papa Urbano VIII como a un ingenuo. Era un personaje llamado Simplicio que creía en el geocentrismo, es decir, la teoría que ya para esas alturas, para algunos científicos, era obsoleta. Bueno, como puede esperarse, esto exacerbó a la gente en el Vaticano, insisto. Se metió en cuestiones teológicas, en cuestiones de la jerarquía y claro, pues ahí enojó a la gente. Bueno, un problema central de aquel tiempo fue que muchos teólogos asumían que la Biblia, al ser infalible, apoyaría el modelo geocéntrico. De manera que tenemos un problema con la teología. Incluso en este caso, Galileo fue apoyado por católicos prominentes. Incluso llegó a tener de su lado a papas como Pablo V o Gregorio X. De manera que no toda la Iglesia, digamos, se le echó encima. Los deístas, una serie de racionalistas que no aceptan la Biblia, aprovecharon para llevar el agua a su molino. Y para muchos creyentes, tanto protestantes como católicos, parecía estar en contradicción con la Sagrada Escritura a la que todos veneraban. Galileo afirmó que la Biblia estaba equivocada en este punto concreto y entonces la Inquisición se le fue encima. O sea, si él acusa a la Biblia, pues, y era el momento de la Inquisición, pues le caen con el martillo de hereje, ¿no? La verdad es que se le pidió que se retractara por sospecha de herejía. Bueno, Galileo accedió, estaba muy asustado porque era un católico, más o menos buen católico, y claro, en cuanto le dicen, oye, pues mira, aquí vas a quedar excomulgado o lo que fuera, pues por el susto se retracta. Pero volvió a publicar sus puntos de vista. Claro, ya lo había parado y luego da marcha atrás. Esta vez publica sus conclusiones fuera de Italia. En fin, fue arrestado bajo la acusación de haber roto su palabra solemne y recluido. No en una cárcel, eso hay que decirlo, sino en el domicilio de un amigo suyo, donde siempre fue tratado muy bien. A Galileo nunca se le sometió a tortura. Se puede decir que todo eran malentendidos. Bueno, vamos a ver, llegados a este punto, me parece que vale la pena hacer una especie de balance. La teoría de Copérnico, que entonces todavía no se había podido probar, como ya se dijo, no estaba en contradicción con la Sagrada Escritura, correctamente interpretada, y la Inquisición mostró un lamentable desprecio hacia los principios establecidos por San Agustín, San Ambrosio y Santo Tomás de Aquino para la correcta interpretación
de algunos textos de la Biblia. Es decir, la Inquisición sí se equivocó, no interpretó bien la Biblia y claro, no tenía los elementos científicos para juzgar a Galileo. Lo que pasa es que, insisto, Galileo le calentó la cabeza a todo mundo. Nunca hubo una declaración dogmática acerca de lo que tenían que creer los fieles. La Iglesia no entró en si el geocentrismo o el heliocentrismo, no. Todo se centró entre Galileo y una serie de personajes, teólogos y gente del Vaticano. Hoy en día, como es sabido, pues se acepta que el Sol es el centro del sistema solar, pero en la época de Galileo era una teoría muy polémica, incluso entre los científicos. Había científicos que no le creían a Galileo, e insisto, él no lo probó. Bueno, se equivocó Galileo en exigir que su teoría fuera aceptada como verdad religiosa y que se reinterpretaran los pasajes de la Sagrada Escritura que se refieren a la luna y el sol a la luz de sus conclusiones. Bueno, yo creo que se ve un empecinamiento que, insisto, exacerbó muchísimo los ánimos. Es oportuno decir que un buen número de jesuitas y otros científicos católicos lo apoyaban y ayudaban, podríamos decir de alguna manera, a explicar. Lo que pasa es que su obstinación no ayudó para nada. La contraparte estaba furiosa y por eso se le arrestó. Bueno, es indiscutible que Galileo estaba en lo cierto científicamente, que la Inquisición se equivocó tanto científicamente como teológicamente. Con el tiempo, la Iglesia se disculpó por el trato que tuvo con Galileo. Galileo finalmente murió como buen creyente y antes de morir, por ejemplo, hay que decir que recibió una bendición especial del Papa. Bueno, pues aquí dejo este capítulo que me parece muy interesante. Se podría abundar muchísimo. Eso es a grandes rasgos. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.